Vamos a empezar con el tema de hoy. Como ustedes saben, pues ya estamos en el mes de marzo. Buenos días a todos. Espero que esta semana sea una semana muy fructífera. Y como les decía, estamos en el mes de marzo. Entramos a lo que es los temas de declaraciones anuales. En este cafecito, pues vamos a tener la Declaración Anual de Personas Morales 2018. En el próximo vamos a tener el de régimen de agapes. Y obviamente es complicado que en una hora podamos concluir y ver todo lo relativo a la declaración anual, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es, como lo decíamos en la invitación, es dar las generalidades y las cosas muy específicas que tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos una hora. Approach, pues empecemos, ¿no? Así que vamos a dar inicio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los puntos a considerar, pues es la presentación de la declaración anual. Los puntos muy importantes que no debemos de olvidar. La fecha de presentación, porque en esta ocasión, 31 de marzo es domingo, entonces debemos de tener cuidado para tener clara la fecha en que se tiene que presentar el vencimiento, ¿no? Un ejemplo de papeles de trabajo que son muy diversos, cada quien pues toma sus papeles de trabajo de una manera diferente, pero pues aquí traemos un ejemplo de los que nosotros usamos como papeles de trabajo, ¿no? Un ejemplo de la declaración anual y las conclusiones. Pues bien, como bien sabemos, el 31 de marzo vence el plazo para que las personas morales presenten la declaración anual correspondiente al ejercicio 2018. Debemos tener presente que las personas morales deben presentar su declaración anual en el mes de marzo, pero como comentaba hace un momento, el último día del mes en esta ocasión es domingo, entonces el plazo se recorre para el lunes 1 de abril. Esto de conformidad con el artículo 12 del Código. Y obviamente como una recomendación es no dejar todo para el último día, porque en el último día la verdad es que las páginas del SAT están saturadas. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Entonces, recomendación es no llegar al último día, ¿sí? Al último día como vencimiento. También es clave conocer que el SAT informa que existe una nueva aplicación para la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales del ejercicio 2018. Es una versión de prueba que ahorita está, ya está definitiva, pues, pero teníamos una versión de prueba y que permitirá el envío de sus declaraciones, así como el pago de impuestos mediante el pago de esquema referenciado, ¿no? Ahora vamos a poder presentar el pago, lo que es el pago, bajo el esquema de pago referenciado, ¿no? Entonces, el punto importante aquí es recordar la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es lunes 1 de abril. Lunes 1 de abril. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Pues se encuentran obligadas a presentar la declaración anual las personas morales que se encuentran en los regímenes siguientes. Pues en el régimen general, en el régimen de consolidación, que todavía hay algunos que tienen pendiente ahí consolidaciones. En el nuevo grupo de sociedades que está en vigor a partir del 2014, el régimen de coordinados también están obligados a presentar su declaración anual. El régimen que decíamos hace rato, el régimen agapes, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y también están obligados a presentar la declaración anual las empresas con fines no lucrativos por los actos o actividades que sean sujetas al impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, es muy importante. De repente me dicen, oye, pero es que las asociaciones civiles que son con fines no lucrativos no presentan declaración anual. Sí, en la generalidad no, pero lo pueden hacer porque esas sociedades pueden realizar ciertos actos o actividades que no están exentos del impuesto sobre la renta y que tienen que presentar declaraciones, ¿no? Entonces, puede ser que sí lo presente. Los requisitos básicos para la elaboración de una declaración anual
requisitos básicos es el estado de resultados, el estado de posición financiera, el estado de resultados, perdón, el estado de posición financiera, el balance general, las balanzas de comprobación. También debemos de tener cuidado con el ajuste anual por inflación. Recuerden que no todas las personas morales están obligadas al ajuste anual por inflación. Las del régimen general sí, ¿verdad? La determinación del ISR anual, la determinación del PTU, CUCA, CUFIL, que son puntos muy, muy importantes también en la determinación de la declaración anual. Todo el concentrado de pagos provisionales, porque los pagos provisionales pues, también son muy importantes aquí. El cálculo del coeficiente de utilidad, la determinación del costo de ventas, tanto contable como fiscal, el papel de trabajo, donde se puedan ver todas las pérdidas fiscales que tenga pendientes de amortizar y su actualización también. La conciliación contable fiscal del ejercicio, acuérdense que tenemos muchas partidas que son contables pero no son fiscales, o hay otras que son fiscales pero no son contables, hay una conciliación ahí muy importante. Determinar la deducción fiscal de los activos fijos del ejercicio, o sea, tenemos muchos activos fijos que son deducidos vía depreciación, entonces hay que determinar correctamente la depreciación fiscal de los activos fijos. Y en su caso, si enajenamos algún activo fijo, pues determinar correctamente la ganancia o la pérdida por enajenación de activos fijos, ¿no? También considerar que es posible que pudiéramos tener activos fijos a los cuales le hayamos aplicado lo que conocemos normalmente como deducción inmediata, ¿no? Entonces también es importante que tengamos claro esa parte por la deducción inmediata de los activos fijos que pudiéramos haber ejercido esa opción, ¿no? Hay que determinar el porcentaje deducible de sueldos y salarios. Acuérdense también que los sueldos y salarios, cuando pago prestaciones que están exentas, una parte de esas prestaciones pueden ser no deducibles, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar mucho la parte correcta de deducibilidad de los sueldos y salarios. Hay que identificar las operaciones con partes relacionadas, y fíjense que voy a hacer una pausa aquí. Ustedes recuerdan que en la declaración anual, ahorita vamos a ver, existen rubros donde dice las cantidades que tuve con partes relacionadas y las cantidades que tuve con partes no relacionadas, ¿no? Un tema importante para la autoridad son las partes relacionadas y tengan especial cuidado a este punto de partes relacionadas. Son muy importantes que las manifestemos, ¿sí? Que las manifestemos. Al final de cuentas, hemos estado platicando y diciendo en todas las pláticas que damos es que las cosas hoy han cambiado respecto a cómo sucedían antes, ¿no? Hoy por hoy, con los FDIs, pues la autoridad ya sabe las operaciones que tenemos con partes relacionadas de todas maneras. Pues entonces es importante que lo manifestemos. También es muy importante no olvidar lo siguiente. Primero, los ingresos acumulables. Acuérdense que estamos hablando de personas morales del régimen general. Y acuérdense que las formas de obtención de los ingresos son en efectivo, que cuando hablo de efectivo no necesariamente quiere decir que sean billetes, ¿verdad? Sino puede ser efectivo, transferencias, cheques, pero es cobro con moneda de uso normal. Es en crédito, porque también aquí, en este tipo de contribuyentes, el que yo venda crédito de todas maneras me hace acreedor a que considere los ingresos como ingresos acumulables, aunque no haya cobrado nada. Podemos cobrar en bienes, podemos cobrar ya sean bienes muebles o inmuebles, podemos cobrar en servicios, ¿sí? Que esta parte también es muy importante, podemos cobrar en servicios o en otras formas de cobrar. Y un ejemplo de las otras formas es el ajuste anual por inflación, que es lo que se supone que ganamos por no pagar o por tener deudas y no pagarlas en el momento, ¿verdad? Se supone que hay un proceso de inflación, hay una inflación que nos afecta, y si yo en enero debía 100,000 pesos y lo pagué en abril, pues se supone que los 100,000 pesos de enero, si los hubiera pagado en enero o los pago en abril, eso me genera una ganancia, ¿no? Por el proceso inflacionario.
También otra de las cosas que son muy importantes que recordemos son los momentos de acumulación. Los momentos de acumulación en este tipo de contribuyentes, ¿no? Recuerden que el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me dice bien clarito que voy a tener ingreso acumulable cuando expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada. Fíjense bien, no he vendido nada, no he entregado la mercancía, ¿sí? Pero ya expedí un comprobante, en ese momento tengo un ingreso acumulable. Otro tema es, no expedí el comprobante, pero ya envié, ya entregué el bien, o bien ya presté el servicio, no he expedido el comprobante, no he cobrado, pero ya tengo ingreso acumulable por el solo hecho de que haya entregado el bien o haya prestado el servicio, ¿no? También cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provengan de anticipos, es decir, no he entregado el bien, no he facturado, pero ya me llegó un depósito, ya cobré algo, ¿sí? Entonces también es ingreso acumulable. Se considera ingreso cuando se cobre el precio o la contraprestación pactada en los siguientes casos. Aunque sean personas morales, ¿sí? Hay una excepción. Hay contribuyentes que el ingreso acumulable se considera hasta que se cobra. Y en ese caso, ¿quiénes son ese tipo de contribuyentes? Es en prestación de servicios independientes prestados por sociedades civiles o asociaciones civiles. Es decir, las sociedades civiles o las asociaciones civiles van a tener ingreso acumulable hasta que cobren. ¿Sí? No importa si entregaron o prestaron el servicio, no importa si expidieron la factura o no, simplemente es hasta que se cobre. También por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico es hasta que se cobra. Por recolección de basura doméstica, hay empresas que se dedican a eso, a recolectar basura doméstica, entonces es hasta que se cobre. Todos los regímenes agapes y coordinados también es hasta que se cobra, ¿no? También una excepción es tratándose del uso o goce temporal de bienes, o sea, tratándose de arrendamientos, cuando se cobren total o parcialmente, cuando sean exigibles las contraprestaciones o cuando se expida el comprobante. Fíjense cómo hay momentos de acumulación diferentes, ¿eh? Es muy importante que nos ubicamos qué tipo de contribuyente soy, a qué me dedico y dependiendo de eso puedo tener momentos diferentes de acumulación del ingreso. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta. También hay que mencionar que el artículo 18 de la ley me considera otros ingresos acumulables, como cuáles, como la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pagos en especie, es decir, voy a inventar un ejemplo, a mí me debía Juan Pérez $1.000.000 de pesos y me pagó con una propiedad, pero esa propiedad vale $1.500.000. Entonces, yo no solamente cobré el millón, sino tengo una ganancia también por el valor comercial de ese bien respecto a lo que me debían, ¿no? Entonces, ahí tengo una ganancia por transmisión de propiedad de bienes por pagos en especie. Otro concepto que me considera el artículo 18 es los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. Eso también es un ingreso acumulable. Un ejemplo también es, yo renté un localito que en su momento el local era solo voy a decir, un lugar plano donde lo único que había eran 4 paredes, lo que le llamamos como un galerón, pues. Y dentro de ese galerón, yo, el que rentó, ¿sí? Construyó divisiones, no sé, plafones, divisiones, etcétera, etcétera. Y eso hace que ese local, que antes era un galerón, ahora son, voy a inventar, oficinas corporativas, ¿sí? Que obviamente cuando el arrendatario se vaya, pues no se va a llevar todo eso, ¿verdad? Pero quedan en propiedad del dueño del local. Entonces, esa mejora, ese sobreprecio que tiene por las mejoras que se le hicieron, entonces eso también es un ingreso acumulable, ¿no?
La ganancia derivada de enajenación de activos fijos, obviamente si yo vendo un activo y ese activo me genera una ganancia, pues también es un ingreso acumulable. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Yo pude haber tenido en mi transcurso del tiempo una cuenta incobrable y la pude haber deducido. Pero resulta que al tiempo ese deudor vino y me pagó. Entonces yo ya hice una deducción, como tuve una recuperación de un crédito deducido por incobrable, entonces ese también es un ingreso acumulable, ¿no? La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Obviamente, si yo sufrí un asalto, voy a decir, y el seguro me paga, pues el ingreso que tengo por lo que me pagó la aseguradora, pues es un ingreso acumulable también, ¿no? Entonces, nótese que estos conceptos que están aquí, pues a veces no los traemos tan en la cabeza, ¿no? Pero también son conceptos de ingresos acumulables. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Yo doy dinero para que hagan gastos por mi cuenta. Si de esos gastos no me comprueban cuánto gasté a nombre del tercero, si hay un diferencial, ese diferencial se considera ingreso acumulable también para el que se quedó con ese dinero. Los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno. ¿Sí? Todos los intereses que tenga a mi favor también son ingresos. El ajuste anual por inflación, pues también es un ingreso acumulable. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, por concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos en efectivo, acuérdense, es en efectivo, cuando no se informe. O sea, siempre que alguien tenga un préstamo o una aportación para futuros aumentos de capital o aumentos de capital en sí, sean superiores a 600,000 pesos, recuerden que estamos obligados a informar. So pena de que si no informamos, entonces esas cantidades se consideran ingresos acumulables, ¿no? Otro de los puntos medulares en el llenado de declaración anual son las deducciones autorizadas. Recuerden que por un lado tenemos los ingresos acumulables, los cuales estamos obligados los contribuyentes a acumular, ¿verdad? O sea, todos los ingresos estamos obligados a acumularlos. A diferencia de las deducciones autorizadas, la propia ley, el artículo 25 de la ley me dice, los contribuyentes podrán deducir las siguientes deducciones. ¿Esto qué me da? Pues me da la opción de que yo, contribuyente, por un lado tengo la obligación de acumular los ingresos, pero por otro lado tengo una opción de deducir cualquiera de estas deducciones, ¿no? Eso quiere decir de que si yo tengo la opción de deducir y no deduzco, entonces pierdo el derecho a la deducción hasta el monto que pude haber deducido. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta parte, pues porque las deducciones son opcionales y entonces el hecho de que yo no deduzca algo que pude haber deducido, pues entonces pierdo ese derecho, ¿no? ¿Cuáles son esas deducciones autorizadas? Las deducciones autorizadas son, primero, devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Es decir, todas las devoluciones, rebajas, descuentos sobre ventas son deducciones autorizadas. Otra de las deducciones autorizadas es el costo de lo vendido, o sea, el costo de ventas. Los gastos netos de descuentos, devoluciones, bonificaciones, también son una deducción autorizada. Los gastos netos. Las inversiones. Acuérdense que en materia fiscal, las inversiones son todas las adquisiciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos. Esas son las inversiones. Y obviamente se deducen vías de depreciación, ¿no? Otro de las deducciones autorizadas son los créditos incobrables. Y aquí en términos de créditos incobrables quiero hacer una mención especial,
Porque los créditos incobrables no son deducibles cuando me dé la gana, no. Tienen sus momentos de deducción. Si no lo deduzco en el momento en que se da el supuesto de incobrable, entonces ya no son deducibles después. No son deducibles antes tampoco, sino tienen sus reglas específicas. Seguramente en algún momento más adelante vamos a tener un cafecito donde hagamos mención especial a los créditos incobrables. Déjenme les digo rápidamente. Si son créditos incobrables pequeños, que no exceden de ciertas cantidades de UDIs, porque estas cantidades están en UDIs, esos créditos incobrables se deducen sin mayores requisitos, así lo voy a decir. Si son créditos que están soportados o garantizados con letras de cambio, con pagaré, con cheques, con facturas, cada uno de esos títulos de crédito tienen su fecha de prescripción. Y en ese caso, los créditos incobrables que estén respaldados con esos documentos se deducen en el momento en que prescribe ese documento, ese título de crédito. No es cuando yo quiero, es en el momento de prescripción de la garantía, ¿sí? Y la generalidad es cuando, como dice la ley, es cuando sea notoria su imposibilidad práctica de cobro. O sea, cuando una empresa está en concurso mercantil, cuando un juez, yo ya demandé al deudor, el juez lo demanda a que me pague, pero no tiene bienes, entonces pues allí es notoria la imposibilidad práctica de cobro y en ese momento se consideran créditos incobrables deducibles de impuestos sobre la renta. También otro punto que es muy importante son las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. También son deducibles de impuestos. Imagínense que llegó, por ejemplo, ahora las inundaciones que tuvimos en el mes de septiembre aquí en Sinaloa. ¿Sí? Hubo muchas empresas que se vieron afectadas en su patrimonio, pues porque se cayó una construcción, porque se dañó todos los muebles que tenían dentro de las oficinas. Todas esas son pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor y entonces también son deducibles de impuestos sobre la renta. Las pérdidas por enajenación de activos fijos también son deducibles, obviamente. Yo compro un vehículo, lo uso, lo vendo y si el precio de venta está por debajo de mi costo por redimir, o sea, por el saldo pendiente que tenía de deducir, entonces tengo una pérdida por venta de activos fijos, ¿no? También son deducibles. Todas las cuotas de seguro social en Infonavit pues son deducibles también. Los intereses de vengados a cargo, todos los intereses que pago, ¿sí? Son deducibles. ¿Sí? El ajuste anual por inflación también, recordemos que el ajuste anual por inflación puede ser o acumulable o deducible, ¿verdad? Es acumulable cuando tengo pasivos por arriba de los activos, ¿sí? O tengo cuentas por pagar superiores a las cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces es acumulable, pero si es al revés, me deben más de lo que yo debo, entonces me va a dar un ajuste anual por inflación deducible. Todos los anticipos y rendimientos de sociedades cooperativas, sociedades civiles y asociaciones civiles son deducibles también. En el caso de los despachos de abogados, de contadores públicos, que son sociedades civiles, lo que en términos generales dijéramos que son dividendos, aquí se consideran anticipos y rendimientos. Y esos anticipos y rendimientos tienen el carácter de asimilados a salario, ¿no? Entonces, son deducibles también para la empresa que los paga, obviamente. Este tema también es importante. Los anticipos por gastos son deducibles también, pero tiene sus reglas, ¿sí? Anticipos por gastos tienen sus reglas. Tiene que haber un comprobante del pago, tiene que haber un CFDI, y tiene que haber un CFDI por el monto total de la operación, a más tardar el 31 de diciembre del siguiente ejercicio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque los anticipos por gastos también son deducibles, pero, insisto, tienen reglas. A diferencia de lo que vienen siendo los anticipos por compras de mercancías, ¿no? Son dos cosas diferentes.
Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal que sean complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de la ley. Fíjense que este es un tema muy importante, que son reservas, ¿no? O sea, no las he pagado, pero son reservas y la ley las considera deducibles. Entonces, aquí hay algo que puede servirnos como un tema de planeación fiscal también, porque no hay requisitos de pago, hay requisitos de crear la reserva. Obviamente, yo no voy a crear reservas sin ton ni son. Para crear reservas, pues tengo que estar en los supuestos jurídicos que me obligan a crear esas reservas, ¿no? Pero hay muchas empresas que tienen un gasto importante en lo que viene siendo obligaciones laborales que no se dan todavía, pero que ya están beneficiados los trabajadores por esas prestaciones, pero que simplemente no se han dado los supuestos jurídicos para el pago. Esto es importante porque también son deducibles esas reservas. Muy bien. Vimos un poquito de los ingresos acumulables, cuáles son, fechas de acumulación, dependiendo a qué me dedico, qué régimen estoy, también en qué momento. Sí, ya vimos algo de las deducciones autorizadas también. Y vamos a ver el procedimiento para determinar el resultado fiscal. El procedimiento que me señala la ley es ingresos acumulables del ejercicio menos las deducciones autorizadas, menos la PTU pagada en el ejercicio. Es muy importante este tema de la PTU pagada en el ejercicio. Y fíjense bien cuál me refiere la ley. La PTU pagada en el ejercicio. No es la PTU generada en el ejercicio, es la pagada en el ejercicio. Eso me da como resultado la utilidad fiscal. A dichas utilidades fiscales le resto las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de disminuir y ese va a ser mi resultado fiscal. ¿Okay? Una vez que ya tengo el resultado fiscal, pues ya viene la tasa y viene el impuesto correspondiente, ¿no? Para poder presentar la declaración, para poder presentar hoy por hoy la declaración, pues ahora tenemos que hacer una declaración electrónica, básicamente, ¿no? Donde tenemos que ingresar al portal del SAT y en la barra superior, en el portal del SAT, en la barra superior, seleccionar declaraciones, ingresar a declaraciones anuales de personas físicas, en el servicio de declaraciones y pagos, declarar SAT, o bien en la declaración de personas morales, ¿no? También que es muy importante, ¿sí? Esto creo que si le doy un clic aquí, cuando reciban ustedes el material, le puedan dar un clic en esta liga y los va a llevar directamente al portal del SAT en la sección a que se refiere las declaraciones estas, ¿no? Hay que ingresar con mi e-firma, o sea, con la firma electrónica o contraseña y el RFC, ¿sí? Hay que llenar los campos requeridos relativos a las obligaciones fiscales a que se esté sujeto. Cuando entramos, entro con mi RFC y mi firma y ahí tengo que seleccionar cuáles son las obligaciones fiscales a las que estoy sujeto, ¿no? Hay que declarar bajo protesta de decir verdad que esos datos son correctos y hay que tener el acuse de recibo con el número de operación, fecha de presentación y sello digital generado por el fisco. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí lo tenemos ya. Aquí está, este es el portal del SAT. Cuando lo vean, así está. Esta es la imagen del portal del SAT. Aquí es donde nos vamos a ir a este recuadro que dice declaraciones. Declaraciones. Dentro de estas declaraciones, fíjense, hay que ingresar a declaraciones anuales de personas físicas y es el mismo ligue para entrar a personas morales, ¿eh? Es el mismo ligue. Una vez que ya estamos ahí, hay que ingresar nuestro RFC, la contraseña, ¿sí? y enviarla. Al enviar, pues ya entro en sí a lo que es el portal donde puedo presentar mi declaración.
Aquí ya estoy dentro de una declaración anual, hay que dice ingresar a presentar declaración, llenar los campos requeridos relativos a las obligaciones fiscales a que se esté sujeto. En caso de contar con un régimen extra, deberá añadirse al formulario, ¿sí? Pudiera ser, en el caso de personas morales con fines no lucrativos, les decía que normalmente ellos no lo presentan, pero pueden tener unos actos o actividades por las que sí tienen que pagar impuestos, ¿no? Impuestos sobre la renta. Dentro de la aplicación encontramos los siguientes formularios. El formulario de general, régimen general. Vamos a encontrar el formulario de consolidación, el consolidación diferido, con fines no lucrativos, la opción para el grupo de sociedades integradoras, los coordinados, las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, ¿no? Estos son los formularios que encontramos dentro de la Declaración Anual de Personas Morales. Perdón. Aquí vamos a encontrar el perfil del contribuyente, donde le vamos a dar el ejercicio de que se trate, ejercicio 2018. Los regímenes a declarar, régimen general es el formulario 18. Por acá tenemos el régimen de consolidación, el formulario 19. Si hay impuesto diferido en consolidación fiscal, pues también tenemos un formulario 19A. Régimen con fines no lucrativos, formulario 21. Régimen opcional para el grupo de sociedades integradoras, formulario 23. Régimen de los coordinados, el formulario 24. Y el régimen AGAPES, que es el formulario 25. ¿No? Estos son los regímenes que podemos encontrar. También me pide que seleccione periodo y tipo de declaración. Las pestañas a llenar, ¿cuáles son? Ya al entrar a la declaración nos van a desplegar una serie de pantallas, ¿no? O de pestañas. ¿Cuáles son los que vamos a llenar? Los datos iniciales, el estado de resultados, el balance, las inversiones, el costo de venta fiscal, la conciliación contable fiscal, las deducciones autorizadas, las cifras al cierre como CUCA, CUFIN, todo esto, PTU, dividendos, utilidades distribuidos, ¿no? Estas son las pestañas que vamos a llenar y vamos viendo más o menos cómo se ve. En los datos iniciales, se opta o no por dictamen en caso de proceder, y si se dedica a actividades exclusivas de generación de energía, entre otros datos que me preguntan, ¿no? Aquí en los datos iniciales me dice, ¿optas por dictaminato de estados financieros? Aquí es donde pone sí o no. Si estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal, si sí o si no. Acuérdense lo que ciertas empresas que están obligadas, no a dictaminarse, pero sí a presentar un informe sobre su situación fiscal. Si está obligado únicamente por un supuesto distinto al de haber realizado operaciones con residentes en el extranjero. Si te dedicas a la generación de energía proveniente de fuentes renovables, también hay un tratamiento especial ahí. Si estás obligado únicamente en el supuesto de haber realizado operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero inferiores a 100 millones de pesos, también tenemos que señalar en su caso. Y si optas por presentar la información sobre su situación fiscal. Como opción, acá es como obligación y aquí es como una opción, ¿no? ¿Qué sigue siendo? Dentro de estos datos, ahora vienen los datos informativos. Aquí es lo que les decía ahorita, aquí ya vienen lo que viene siendo el estado de resultados, perdón. Este es el estado de resultados. Las ventas y los servicios nacionales, las ventas y los servicios extranjeros, devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas nacionales, sobre ventas extranjeras y los ingresos netos. Y fíjense cómo aquí debo de poner las ventas o los movimientos que ha tenido con partes relacionadas y aquí con partes no relacionadas. Y obviamente aquí va la suma de estos dos, ¿verdad? Entonces es importante que diferenciemos las operaciones con partes relacionadas y partes no relacionadas, ¿sí? Luego viene donde hay que informar balance, inversiones, costo de venta fiscal, entre otros, ¿no? Vamos viendo todo lo que es balance, inversiones, costo de ventas, ¿sí? Dentro de las deducciones autorizadas, me preguntan ciertas deducciones autorizadas. No me preguntan todas las deducciones autorizadas, pero sí me preguntan ciertas deducciones autorizadas.
¿Como cuáles? Como los sueldos y salarios, como los honorarios pagados a personas físicas, como las regalías y asistencias técnicas, los donativos otorgados, el uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas, el crédito al salario no disminuido de contribuciones, que todavía le sigue llamando crédito al salario, ¿verdad? Que básicamente hoy es subsidio de empleo, las aportaciones al SAR, Infonavit y jubilaciones por vejez, las aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones, las cuotas al IMSS, los consumos en restaurantes. Y fíjense bien, fíjense cómo estas preguntas de deducciones autorizadas le pueden generar una información muy, pero muy importante a la autoridad. ¿Sí? Preguntas o información que le puede servir a la autoridad para fiscalizar. ¿Sí? Con sueldos y salarios, pues obviamente, ¿qué tiene de amarre? Pues tiene los CFDIs de sueldos y salarios, ¿verdad? Si yo en CFDIs de sueldos y salarios tengo 1 millón y yo le pongo 2 millones ahí, pues obviamente ese es un dato importante de fiscalización para la autoridad. Los honorarios pagados a personas físicas, pues lo amarra también con las retenciones de ISR, con las retenciones de IVA que tenemos aquí y con los CFDIs también. Las regalías y asistencia técnica, sobre todo si son coherentes, si son lógicas, si no son montos exagerados, si son regalías o asistencias técnicas pagadas al extranjero que tengan su retención de ISR por pagos al extranjero. Los donativos otorgados, pues recuerden que los donativos son deducibles hasta un cierto monto, el 7% de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. Si yo en el ejercicio inmediato anterior no tuve utilidad fiscal y aquí estoy poniendo donativos, pues obviamente esos donativos son no deducibles, ¿verdad? El uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas, pues también amarra con lo que viene siendo las retenciones de ISR e IVA, las aportaciones a Infonavit y jubilaciones por vejez. Obviamente si yo tengo sueldos y salarios, pues obviamente tengo que tener aportaciones al SAR, Infonavit, tengo que tener cuotas al IMSS, ¿sí? Las aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones, obviamente hace rato lo comentaba ya, ¿verdad? Que es una deducción. Tenemos que ser coherentes ahí también. Si soy una empresa que tiene 5 años de creada y aquí le estoy poniendo aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones exageradas, pues es obvio que no es congruente, ¿sí? Entonces, el consumo de restaurantes, pues porque también están muy limitados esos consumos en restaurantes para deducciones, ¿verdad? Las contribuciones pagadas, ¿sí? Excepto CSR, IETU, IPA, IVA y EPS, que no son deducibles, ¿sí? Los seguros y fianzas, las pérdidas por créditos incobrables, que también son puntos importantes, seguros y fianzas, pérdidas por créditos incobrables, que sean coherentes. Los viáticos y gastos de viaje, pues también, que están bien restringidos también, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Combustibles y lubricantes. La adopción por concepto de ayuda alimentaria para los trabajadores. Recordemos que hay una ley de ayuda alimentaria que también nos podemos apegar a ella, ¿no? Y podemos tener ahí obligaciones de pago. Este recuadro que es muy importante, que es el que me refería ahorita de los pagos que le hacemos a los trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para ellos. Recuerden que una parte puede ser no deducible, ¿no? O una parte es no deducible. Entonces es importante que tengamos claro cuánto es lo que estamos deduciendo, ¿no? Si hay arrendamiento de automóviles, ¿sí? Con propulsión de baterías eléctricas, ¿sí? Y el resumiré las otras deducciones autorizadas, ¿no? Que estas otras deducciones autorizadas pues viene siendo todo lo que no cupo arriba, pues ahí va, ¿verdad? Entonces, en este concepto hay que tener mucho cuidado, porque ya en temas anteriores hemos platicado de lo que ve la autoridad, de lo que la autoridad ve. Hoy por hoy, con el tema de los FDIs y con el tema de los complementos de pago de los FDIs, pues realmente nos quedan un poquito de deducciones, un poquito de ingresos que no generan CFDI, como por ejemplo el ajuste anual por inflación acumulable o el ajuste anual por inflación deducible, pues esos no generan CFDI, ¿verdad? Pero
puedo decir que el 90-95% de mis ingresos acumulables y el 90-95% de mis deducciones autorizadas tienen o están soportados en un CFDI. Entonces, es muy importante que tengamos un amarre, lo voy a decir así, entre los CFDIs, mis ingresos, los CFDIs, mis deducciones, porque es lo que la autoridad ve. Yo no puedo poner aquí una cantidad de deducciones autorizadas que no estén soportadas en CFDI o que sean exageradas respecto a lo que tiene la autoridad en CFDI. Pues entonces, es muy importante porque eso cambia totalmente la visión que tiene el SAT de nosotros, ¿no? Entonces, es importante que tengamos ese cuadro al que me estoy refiriendo, ¿no? Y bien, ya tenemos lo que es la determinación del ISR, donde voy a partir de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, si tengo deducción adicional por pago de servicios personales en operaciones de maquila, que esto solamente es aplicable para maquiladoras, la utilidad o pérdida fiscal antes de PTU, la PTU del ejercicio, la que está pagada en el ejercicio, insisto, la utilidad fiscal del ejercicio, si tengo pérdidas fiscales que se están amortizando en este caso, ¿sí? Y parto del resultado fiscal, ¿verdad? Una vez que ya tengo el resultado fiscal, pues tengo el ISR a cargo del ejercicio y estos dos renglones son muy importantes porque cuando tenemos algunos conceptos que, por ejemplo, les puedo decir algún estímulo fiscal que no está expresamente señalado en la declaración, pues aquí lo puedo poner como otras cantidades a favor, ¿no? Cuando tengo algún impuesto definitivo que es a cargo, pero que no está dentro por otros ingresos acumulables, ¿sí? Los puedo poner aquí como otras cantidades a cargo también. Obviamente, si mi resultado fiscal y mis pagos provisionales o mis otras cantidades a favor fueron mayores al resultado fiscal o al impuesto a cargo, pues me dan ISR a favor, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde tengo ya la columna de a favor o a cargo, la parte actualizada, recargos, si tenemos multas por alguna circunstancia, el total de contribuciones, cantidad a cargo. Ahora, ¿cómo voy a pagar? También puedo pagar en parcialidades también, ¿no? Entonces aquí puedo optar por pagar en parcialidades, ¿sí? Y impuesto a cargo. Más o menos, antes de que hagamos el envío de la declaración, el propio sistema me arroja una vista previa. Una vista previa que es muy importante que la revisemos antes del envío, ¿no? Más o menos así se ve la vista previa. Esta vista previa la puedo visualizar o la puedo imprimir también, ¿sí? Los que no estamos tan jóvenes, estamos acostumbrados a imprimir. No nos sabe a nosotros ver ahí en forma digital, ¿no? O sea, tenemos que imprimir y rayar. Si no rayamos, no estamos seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta vista previa se puede imprimir y ya impreso, pues la revisamos, que no hayamos tenido ningún error en el llenado, ¿sí? Entonces, ya la tenemos, ¿sí? En este apartado nos muestra un previo de cómo se enviará la información ante el SAT. Una vez revisada la declaración, se procede al envío, se mostrará declarar bajo protesta de decir verdad que esos datos son correctos y se procederá a su envío, ¿no? Hay que obtener el acuse de recibo con el número de operación, la fecha de presentación y el sello digital generado por el fisco. También importante, ahí está, eso ya es el acuse de recibo, ¿sí? Donde tengo una declaración que en este caso es normal, es del ejercicio. La fecha es 21 de febrero de 2019, a las 12:16 se presentó, un contribuyente muy cumplido, ¿no? Muy a tiempo, ¿sí? El ejercicio 2018, en este caso le dio su número de operación y le dio un ISR a cargo de 6,807 pesos. No quiere decir que ese sea el impuesto del ejercicio, ¿verdad? Sino eso es lo que le dio a cargo. A lo mejor ya había tenido X cantidad de pagos provisionales que se están acreditando y por lo tanto le queda eso. Una vez que ya tenemos esto, con esto es como lo pagamos, ¿no? Pagamos a través de que si no resultase impuesto a cargo, se considera como que la declaración ha sido presentada y es el fin del proceso. No me va a arrojar este archivo, pues, si no tengo impuesto a cargo.
Pero si tengo impuesto a cargo, pues vamos a acceder al portal bancario de las instituciones de crédito. Hay que capturar los datos de los impuestos por los que se tenga cantidad pagada, así como el número de operación y la fecha de presentación del acuse, estos datos que están aquí, ¿no? La línea de captura y todo este rollo. Hay que efectuar el pago y manifestar bajo protesta de decir verdad que el entero se realiza según la información de la declaración enviada al SAT. Y obviamente el banco emite el recibo bancario del pago de contribuciones y con eso se considera la declaración como presentada y es el fin del proceso. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Pues obviamente la declaración anual es la conclusión del trabajo contable del ejercicio y es muy importante, pues la autoridad lee esa información y puede detectar inconsistencias que pudieran derivar en una visita domiciliaria. Y si no es una visita domiciliaria, pues puede ser una auditoría de gabinete, o puede ser una revisión electrónica, o puede ser una de lo que le llama la autoridad caídas recordatorias, donde te llaman a ti a que les des ciertas explicaciones de esas inconsistencias que ellos detectan. Por eso es muy importante cómo llenar la declaración. O sea, no es nada más los papeles de trabajo, sino la información de los papeles de trabajo que tengo, cómo la transcribo en la declaración en sí, ¿no? Que era precisamente lo que me refería ahorita en este tipo de información que tenemos aquí de deducciones, de todo este tipo de cosas. ¿Sí? Es muy, muy importante el cómo lo lee la autoridad, ¿no? Obviamente algo que es muy importante también y que es una clasificación, voy a decirlo así, que hace la autoridad del contribuyente. El no presentar la declaración o no presentarla en tiempo marca un registro en cada contribuyente, o sea, marca un registro ante el SAT en cada contribuyente que puede afectar su historial e incluso su buen trabajo del año, ¿verdad? Recordemos que la autoridad clasifica a los contribuyentes por su nivel de riesgo y presentar la declaración bien y a tiempo es un elemento importante para dicha clasificación. Esa clasificación a la que me refiero, la autoridad clasifica a los contribuyentes en de bajo riesgo, de riesgo medio o de riesgo alto. ¿Cómo lo va clasificando? Pues lo va clasificando porque no presenta declaraciones, porque las presenta fuera de plazo, porque presenta un pago hoy y luego presenta una complementaria, porque se dictamina y el dictaminador siempre le presenta declaraciones complementarias con impuestos omitidos, porque cuando la autoridad lo revisa le determina contribuciones omitidas, porque, o sea, una serie de cosas, porque cuando presenta devoluciones, dentro de las devoluciones son devoluciones fraudulentas o que tienen empresas facturadoras, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva, el propio SAT clasifica a los contribuyentes. Cuando tenemos una empresa que regularmente no tiene problemas, por ejemplo, en devoluciones de impuestos, es porque su clasificación como contribuyente es de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo nos ve la autoridad. Y un punto importante es la fecha y la forma en que presentamos nuestra declaración anual. ¿Ok? También es importante tener en cuenta las consideraciones que se han visto en las láminas anteriores para concluir en una buena presentación de declaración anual. El llenado de papeles de trabajo es indispensable y no intentar hacerlo directo de los mismos reportes que arroja el sistema contable. De repente queremos en la propia analítico, en el propio auxiliar, ahí decir, este es mis deducciones autorizadas. No, hay que hacer los papeles de trabajo correspondientes, ¿no? Recuerden que hay ciertos gastos que no son deducibles en este ejercicio porque no los pagué y tengo que separar en el siguiente ejercicio y entonces son deducibles en el siguiente ejercicio, pero en el siguiente ejercicio también tengo gastos del año anterior que no deduje y que los tengo que deducir ahora, entonces es importante que llevemos toda esa información en papeles de trabajo, ¿no? Lo que me arroja la contabilidad pues es información financiera y debemos de tener una información fiscal de manera efectiva. Muy bien.
Pues aquí estoy a las órdenes ya para cualquier duda, pregunta, comentario. Bueno, parece que no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces no me resta más que invitarlos al próximo cafecito, que sería el lunes 18. El lunes 18, y el tema va a ser régimen, declaración anual de personas morales del régimen Agapes, ¿no? Eso es lo que va a ser. Déjenme ver, aquí tenemos algunas preguntas. Ay, perdón, es cierto. Perdón. El lunes 18 es SINAVI, por lo cual el cafecito va a pasar al martes 19. Al martes 19. Me preguntan si las personas morales tienen la facilidad de pago en parcialidad. ¿Tienen la facilidad de pagos en parcialidades? Sí. También pueden pagar en parcialidades. También pueden pagar en parcialidades, ¿no? Con unas pocas de reglas diferentes a las personas físicas. Las personas físicas pueden pagar estancias parcialidades si no tienen mayores requisitos que cumplir. Las personas morales, si quieren pagar en parcialidades, tienen que hacer un trámite ante la autoridad, ¿no? Pero sí, también pueden pagar en parcialidades. Muchas gracias, Roberto. Bueno, entonces, recopilando y recordando, próximo cafecito, declaración anual de personas morales Agapes, y va a ser en martes 19. Sí, es correcto. Me están diciendo también, es importante mencionar que no debemos dejar la presentación al último día, sobre todo si hay importe de pago, ¿sí? Y si no hay importe de pago, tampoco, ¿eh? O sea, no hay que dejar la declaración al último día. Regularmente, como buenos mexicanos, los últimos días es cuando todo el mundo andamos presentando declaraciones, y es cuando al todo el mundo estar presentando declaraciones, pues saturamos la página del SAT y empiezan las caídas de la página, no puedo, y entonces es porque lo dejamos todos al último día, ¿no? Sí, y es importante, no hay que dejarlo para el último día, ¿no? Muy bien, señores, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos, primero Dios, el martes 19. Saludos y buena semana.